compañeros, ¿cómo les fue con ese taller? ¿Cómo vieron el tema? ¿Cómo les fue con el taller? Digamos, en cuanto a la realización pues, de los ejercicios y comparándolos con los resultados que yo les había dado ahí mismo en el taller. ¿Cómo se sintieron haciendo eso? ¿Está fácil el ejercicio, la temática? ¿Cómo la ven? Profe, bien, mirando después el video de la clase pasada, pues yo me vacié ahí mucho y los resultados me dieron bien, estuvo bien. Excelente, qué bueno, sí, eso es bueno, hombre, que estemos viendo los videos para poder ir retomando, recapitulando y ahí uno va pues como puliendo cosas, ¿cierto? De todas formas, compañeros, yo, ¿qué voy a hacer en este momento? Les voy a mostrar el taller realizado, simplemente ahí como para que reforcemos algunas cositas y de una damos inicio al parcial. Pero antes, compañeros, voy a empezar a presentar mi pantalla y les voy a comentar entonces cómo van a desarrollar ustedes el parcial, dónde está ubicado en plataforma y demás. Entonces, compañeros, venimos acá a la semana del 18 de septiembre al 24 de septiembre, o sea, hoy 18 de septiembre. Aquí ustedes encuentran entonces nuestro acceso a este encuentro en el que estamos. Y aquí está la información del parcial número 2. En este momento, compañeros, está aquí como no mostrado a los estudiantes. Ahora, en cuanto terminemos este ejercicio, ya lo habilito para que ustedes lo puedan descargar y lo vamos a subir, compañeros, por este link, ¿sí? Y aquí está entonces, compañeros, queda entonces el plazo hasta hoy 18 de septiembre hasta las 11 de la noche. Es muy buen tiempo, compañeros, porque solamente vamos a hacer 2 ejercicios, ¿listo? Es un ejercicio de mínimos cuadrados y un ejercicio de variación porcentual y listo. Eso es todo el parcial como tal, ¿vale? Y entonces, compañeros, yo les quiero mostrar acá, digamos, como la solución a ese taller. Pero no voy a mirar todos los ejercicios, ¿listo? Quiero que miremos solamente uno de mínimos cuadrados y miramos también uno de variación porcentual como para que de pronto reforcemos ahí los temas, los puntos y si tienen alguna pregunta, compañeros, pues de una vez la vamos ahí teniendo en cuenta, ¿vale? Compañeros, todos están viendo mi pantalla de Excel en este momento. Sí, profe. Fantástico, muchas gracias. Entonces, compañeros, vamos a ver. En esos ejercicios que yo los llamo ejercicios de práctica para el parcial, ¿qué era lo que teníamos entonces? Teníamos entonces unas proyecciones a realizar. Unas eran por mínimos cuadrados, otras eran por variación porcentual. Tengan en cuenta, compañeros, lo que yo les comentaba hace 8 días. En la vida real, generalmente, muchachos, siempre es bueno nosotros hacer proyecciones, pero que no sean a muchos periodos, ¿cierto? ¿Por qué en el taller les dejo para hacer tantas proyecciones? Básicamente, muchachos, eso es como para que ustedes practiquen el método y lo tengan claro. Listo. Pero realmente, compañeros, en las empresas siempre es bueno realizar todo el ejercicio y lo vamos haciendo es uno por uno, ¿cierto? O sea, digamos, solamente proyectamos pues un periodo, es como lo más sano para hacer. Bueno, compañeros, entonces, ¿qué vamos a trabajar acá? Recordemos que siempre vamos a partir entonces de una frecuencia en la cual nos están dando unos periodos y también nos están dando pues unos valores de Y, que son esos valores a proyectar o a pronosticar, ¿cierto? Entonces, puntos importantes a tener en cuenta. Cuando estemos trabajando con mínimos cuadrados, recuerden, compañeros, que siempre en la fórmula de pronóstico yo voy a reemplazar acá es el valor o el periodo que quiero proyectar, ¿cierto? O sea, esto hace referencias al N realmente, o sea, al número de periodos. Por ejemplo, compañeros, si yo estoy en este caso trabajando con 10 periodos y quiero empezar a proyectar, entonces proyectaría el que sigue, o sea, el 11, luego el 12, el 13 y el 14, así sucesivamente. ¿Por qué les digo esto? Cuando nosotros tengamos acá la información y digamos que tenemos acá esa información de bimestres, meses, años o semestres, ¿cierto? O sea, tenemos esto en nombres como tal, en letras, pues lo que nosotros hacemos simplemente, compañeros, es que convertimos eso es a periodos, pero así en orden ascendente. Listo. Es fundamental cuando vamos a aplicar el método de mínimos cuadrados. Ahora, lo primero que debemos hacer, compañeros, entonces, ¿qué es? Si ya tenemos esta primera frecuencia,
recuerden que lo primero que debemos hacer es alimentar las dos frecuencias que no existen. Primero hacemos una frecuencia que es X por Y y luego hacemos una frecuencia que es X al cuadrado. Compañeros, también recordarles esto, cuando nosotros tenemos toda esta información ya completa, lo que hacemos por último en esta parte es todas las sumatorias. Y estas sumatorias son las que vamos a llevar a las respectivas fórmulas. ¿Listo? Primero calculamos B, pero miren que B nos dice todo es en sumatorias. O sea que lo primero que debemos hacer es complementar estas dos frecuencias. Una vez tenemos las dos frecuencias, realizamos estas sumatorias y ahí sí nos vamos entonces a reemplazar simplemente valores en cada una de las fórmulas. Primero hallamos a B, luego hallamos A, y una vez ya tengamos a B y tengamos A, entonces nos vamos a hacer nuestra fórmula de pronóstico, que es esta, es una ecuación de la recta, y ahí simplemente, compañeros, vamos reemplazando valores. Sería Y igual a, o sea, este valor que hallamos, más este B por X. Y recuerden que en ese orden de ideas, compañeros, si ustedes ven aquí en esta operación que les estoy subrayando acá, lo que tenemos es A más, entre paréntesis, B por X. Y en ese caso, X es el periodo que yo quiero proyectar. ¿Listo? Que en este caso sería 11, aquí sería 12, 13 y 14. Listo, compañeros. Adicional, recordemos pues que siempre es importante desarrollar la gráfica o realizar esta gráfica, porque nosotros así podemos ir dándonos cuenta de más o menos cuál es ese comportamiento de los rubros que estamos proyectando. Recuerden que no solamente proyectamos ventas, podemos proyectar costos o podemos proyectar incluso cualquier requerimiento de recursos como tal. Entonces, la idea es siempre nosotros poder graficar esto, graficar toda esta serie, para poder mirar comportamientos. Listo, compañeros, ya tenemos eso y eso es lo que hace referencia pues como tal a los mínimos cuadrados. Vamos a mirar por acá el otro ejercicio, vamos a mirar este ejercicio número 4, que es un ejercicio pero por incrementos porcentuales. ¿Qué debemos tener en cuenta acá, compañeros? Primero, aquí las fórmulas son diferentes. Aquí lo que vamos a mirar entonces es una variación porcentual entre un periodo y otro. Lo primero que hacemos es calcular este primer factor que es la variación porcentual. Recuerden que el delta es variación, ¿cierto? Entonces, la variación porcentual la calculamos así, x mu menos x sub 0 dividido x sub 0. En otras palabras sería el valor actual menos el anterior dividido el anterior. Como en el primer factor que tenemos acá, en ese primer n de la frecuencia, nosotros no vamos a tener información anterior, ¿cierto? Entonces no podríamos calcular esa variación porcentual. Es decir, yo aquí no puedo calcular este valor menos el anterior sobre el anterior porque no existe. Entonces prácticamente, compañeros, este primer delta siempre lo vamos a anular. ¿Listo? Este siempre lo anulamos. Y empezamos a calcular los deltas, pero desde los periodos posteriores, es decir, desde el segundo periodo en adelante hasta donde lleguemos. Listo. Una vez tengamos esa operación, compañeros, que es esta de acá, el actual menos el anterior dividido el anterior, una vez yo ya tengo ese valor, lo tengo acá en decimales, pues simplemente lo llevo a porcentaje para poder conocer cuál es la sumatoria de toda esa variación, ¿cierto? La sumatoria como tal de todas las variaciones. Listo. Y lo voy a tener entonces para calcular esta segunda formulita que es el promedio de la variación porcentual. Ahora, compañeros, recuerden también esto, por favor. Es la sumatoria de todo el porcentaje, o sea, esta que tenemos acá, dividido n-1. ¿De dónde sale ese n-1 o por qué la fórmula es n-1? Porque n son los periodos de la frecuencia, ¿cierto? Y recuerden, mis estimados, que el n siempre le voy a restar este primero de acá, porque este primero yo no le pude calcular la variación porcentual. No es que la variación sea 0, sino que es nula, no la puedo calcular. Entonces, compañeros, por eso en la misma fórmula nos dicen sobre n-1. Y listo, compañeros, ustedes aquí lo que hacen entonces es, en este promedio de variaciones porcentuales, o sea, en esta formulita, vamos a tomar entonces la sumatoria de la variación porcentual sobre n-1. En este caso, el n es de 10, por lo tanto, n-1 sería 9, y por eso lo divido sobre 9,
Y listo, compañeros. Ahí ya tenemos nuestro promedio de variación porcentual. Ese promedio, compañeros, lo pasamos a decimales para poder calcular ya nuestra fórmula de pronóstico. Listo. Recuerden que en esa fórmula de pronóstico, muchachos, nos dicen Y es igual a X mu, o sea, el último valor conocido, por 1 más la variación porcentual. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Para que lo tengamos ahí en cuenta y de pronto no se vayan a enredar con esa parte. Siempre vamos a decir, entonces, el valor actual o el último valor conocido por 1 más el promedio de variación porcentual, pero no este que está en porcentaje, sino el que está en decimales. Y ese es el que nosotros trabajamos. Por ejemplo, acá lo tenemos. Sería el último valor conocido, que en este caso va a ser diciembre. Ese era el último valor que conocíamos de esta frecuencia, ¿cierto? Por, abrimos paréntesis, 1 más esta variación porcentual. Si yo quiero hacer más proyecciones, pues simplemente, mis estimados, es ya simplemente, sin hacer más operaciones, lo vamos reemplazando todo es en esta fórmula de pronóstico. Pero ojo acá, ¿qué cambio tendríamos acá? Miren que la fórmula es X mu, o sea, el último valor conocido por 1 más el promedio de la variación porcentual. Entonces, aquí el último valor conocido, aquí en esta operación, el último valor conocido sería este de acá que ya hallamos, o sea, este de enero. Listo, o sea, ya no tomamos esto de acá de la frecuencia, sino que tomamos es el que acabamos de hallar. Listo, ténganlo muy presente, por favor, compañeros. Para hallar ese primer periodo de proyección, me voy con el último de la frecuencia. Pero si yo tengo que hacer más proyecciones, me iría entonces es con el valor que acabé de pronosticar. Listo. Y listo, compañeros, ahí ya estaría la fórmula de pronóstico. Si voy a proyectar otro adicional, pues sería entonces el último conocido, que sería este que acabé de pronosticar, por 1 más la misma variación porcentual. Y así nos vamos sucesivamente para calcular varios periodos. Listo. También es importante, mis estimados, revisar la gráfica. Es fundamental, compañeros, siempre realizar la gráfica para nosotros poder ver esos comportamientos. Compañeros, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Estamos preparados para ese parcial, mis estimados? Sí, profe. Vamos es con todas, ¿sí o no? Entonces, compañeros. Profe, Nada qué de pena, esto. una pregunta. Señor, De cuénteme. pronto puede mostrar el bimestral. Cuando se trata de bimestre, semestre, se maneja sobre ese... ¿Cuál es había un ejercicio con bimestres o semestres? Había uno con bimestre. Sino Listo. que es que esa es la duda que ¿Qué tengo, porque número en el era? caso anterior, en los casos anteriores, ese era no sé si era el tercero o el cuarto. Venga, ya Véalo para el bimestre. miramos. Era acá está el segundo, ahí estaba, profe. Sí, venga, vamos a mirarlo acá. Este de acá. Sí, no, perdón, este no es de acá. Así es este de acá, ¿cierto? Listo. Este ejercicio, bimestre 1, bimestre 2, ¿cierto? Bimestre 10. Sí, Esto señor. era para calcular por mínimos cuadrados. Entonces, miren lo que hacemos. Recuerden lo que yo les comentaba. Si yo voy a trabajar con mínimos cuadrados, independientemente de la información que yo esté trabajando acá, si son bimestres, si son trimestrales, si son semestrales, anuales, mensuales, lo que sea, o diarios, pues entonces simplemente lo que hago es reemplazar esta información, esta de acá que está en bimestres y demás, y simplemente paso entonces a realizar el ejercicio de esta manera. O sea, que aquí ya no lo llamo bimestre 1, bimestre 2, sino que lo llamo 1, 2, 3, 4 y lo dejo en orden ascendente. ¿Me hago Okay. entender? Eso es lo que hacemos ahí. Y recuerden, compañeros, si llego, por ejemplo, en este caso a mí me estaban acá dando información de 10 bimestres. Si yo voy a empezar a calcular bimestre 11, 12, 13, 14 o 15, simplemente en la fórmula de pronóstico voy cambiando es acá el valor. ¿Listo? El valor del mes o del periodo que estemos proyectando. ¿Estamos ahí de acuerdo todos, mis estimados? Listo, profe. Muchas gracias. No, hombre, con muchísimo gusto y muchas gracias ahí por la pregunta, compañero. ¿Listo? Entonces, compañeros, vamos a hacerlo. ¿Listo? Voy a dejar de grabar, compañeros, para que esto no me quede muy largo y poderlo subir así, pues,